Queremos orar a nuestro Señor. Padre, rogamos que tu palabra sea pertinente para este momento, a nuestros corazones, a nuestra mente, que tú puedas hablarnos. Entregamos todo lo que tenemos y lo que somos en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Estamos considerando la serie Humo en la montaña, pensando en una relación con los 10 mandamientos, aquel momento cuando en el Sinaí, cuando el Señor entregó los mandamientos al pueblo de Israel, a su pueblo, a nosotros, subió humo de la montaña, ese toque de Dios, ese toque de Dios. Y queremos pensar en este momento en el primero de los mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En realidad es un poco más complejo la expresión. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. En primer lugar, Dios. En primer lugar, Dios. Esta tabla de los 10 mandamientos comienza con lo que alguien definió como las palabras. La primera palabra justamente es Dios. Las primeras referencias en los mandamientos son hacia Dios. Y después tenemos las referencias hacia el hombre en cómo tratarse los unos a los otros, cómo nos tratamos los seres humanos. Pero el primer mandamiento es sorprendente, pareciera que quisiera decir, creerás en Dios. El autor de Hebreos dice también, sin fe es imposible acercarse a Dios, porque el que le busca debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que Él responde a quienes lo buscan. Creer en Dios, saber que Dios existe. En ninguna parte de la palabra de Dios vamos a encontrar una prueba de la existencia de Dios. La palabra de Dios simplemente lo declara. Dios. Y Génesis, al comenzar, dice en el principio Dios. Qué bueno es que también en nosotros, cuando estamos pensando, lo primero que coloquemos en nuestro marco de referencia sea a Dios y que empecemos con Dios. Alguien dijo, eh, mientras el hombre no haya hallado a Dios, lo que comienza no tiene ningún comienzo y lo que hace no tiene ninguna finalidad. Esta frase que hemos repetido mucho en estos mensajes. Charles Allen dice en su libro La psiquiatría de Dios que en realidad toda la humanidad debe tener algún Dios, alguien a quien adorar. En realidad, todos tenemos a alguien a quien adorar, sea nosotros mismos, sea algún otro ser humano, sea un animal, sea un ídolo, sea el trabajo, sea la búsqueda del placer, del éxito, de la fama. Todos tenemos algún Dios, todos debemos tener, todos estamos por naturaleza constituidos de tal manera de buscar a alguien. El asunto es quién es. Y en realidad lo primero que dice el mandamiento es, debe ser Dios. Lo primero que debemos buscar, a quién debemos buscar es a Dios. Pero es interesante que no fue el hombre quien eligió a Dios, sino que Dios lo eligió al hombre. Dios eligió a Israel. Dios nos eligió a nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No, no es dentro de estas listas, y hablamos de el Dios inclusivo, el Dios que nos incluye, el Dios que cuando dice nosotros está pensando en Él y en mí y en vos también, ¿no? Este es el Dios cuando dice nosotros, que en la lista de Dios, cuando Dios ha hecho una lista, puso allí nuestro nombre. Y si nos buscamos por apellido y por nombre y por número de documento o como querramos, allí vamos a estar. Y que no depende de nuestros conocimientos de teología, de geografía, de historia, de matemática, de química o de lo que fuere, sino depende de su voluntad. Y Dios nos eligió y Dios nos incluye en la lista de aquellos a quienes busca que le adoren. Y esta es la idea. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios nos habla a nosotros en este mismo momento. Pensamos, bueno, muchas veces hablamos del Dios que nos excluye, que Dios nos saca, que Dios tiene o preferidos. En realidad, Dios incluye. No importa cuál sea nuestra condición, no importa nuestra raza, el color de nuestra piel, la condición de nuestros conocimientos, nuestra cultura, nuestro sexo, nuestra condición social, si somos ricos o si somos pobres. Dios nos ha elegido a nosotros, podemos decir, somos nosotros elegidos por Dios para cumplir este propósito, para que llevemos fruto y que el fruto permanezca y que haya una relación con Dios donde podamos decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos. Este es el Dios que nos incluye, un Dios inclusivo, que en segundo lugar, dentro de lo que es Dios, es no dioses, y aquí es un Dios exclusivo, porque nosotros estamos pensando en esta palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, no tendrás otros dioses aparte de mí. No solo que no tendrás otros dioses eh, antes que mí, antes en orden cronológico o de importancia, sino que no debemos tener dioses, porque los dioses en realidad no existen, nadie tiene el poder de Dios y no nos sirve de nada buscar otras cosas que Dios, que buscarlo a Dios. Eh, Cuando pensamos en que no tenemos una estatuita que nos postramos, quizás sea cierto, no tenemos una estatua que nos postremos delante de ella, pero otros se rinden su adoración a la fama, a la posición, al placer, a las riquezas, al poder, y son tan necios como quienes adoran a una vaca o a un becerro. Es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Más adelante en el libro de Éxodo se refiere este relato de Moisés en el monte Sinaí y el pueblo pidiéndole a Aarón que hiciera algo porque no sabía si Moisés iba a volver, iba a descender del monte o no, y qué habrá pasado. Y entonces Aarón pide los aros del pueblo de oro, los funde y hace un becerro. Y entonces el pueblo dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y se ponen a adorarlo en un desenfreno eh, que es equivocado porque en realidad el que había sacado al pueblo de Egipto era Dios a través de Moisés. Pero le atribuyeron a los becerros. Esos becerros, como otros,
de los dioses que representaban los dioses de Egipto, que no pudieron impedir que el pueblo saliera, que no tuvieron poder delante de Dios. Y es interesante el considerar esta afrenta a los dioses de Egipto en cada una de las pruebas, de las plagas que Dios envió al pueblo. En cada una está siendo derrotado alguno de los dioses de Egipto. Y sin embargo, cuando el pueblo sale de Egipto, él dice, esos, el becerro, estos son los dioses que nos han sacado allí. Por eso Dios dice, no tendrás otros dioses. Y aclara más adelante que Dios es fuerte y es celoso. Celoso porque es un Dios que ama la justicia y que la tiene como su condición y ama la santidad, no tolera el pecado. Alguien dijo que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y alguien más profundizó en esa frase, diciendo, bueno, pero al final aquel que decide vivir en el pecado es rechazado por Dios por causa de ese amor al pecado, porque Dios nos incluye a todos nosotros, pero excluye el pecado por su santidad y por su justicia. Entonces Dios no tolera el pecado. Dios nos incluye a todos, pero nos incluye para transformarnos, para cambiarnos, para que seamos perfeccionados en Él. Esto de celoso, bueno, por ahí hablamos de celos y atribuimos a Dios una característica que es muy humana y muy emocional, pero en realidad está hablando de que Dios no admite competidores porque no hay nadie como Él. Y cuando cantamos la única razón de mi adoración eres tú, oh Señor, es porque no hay otro que pueda eh, tomar el lugar ese que le corresponde a nuestro Dios. Cuando hablamos de celos, estamos pensando en que Dios quiere ser el único, como corresponde, el único a quien adoremos. En el libro de Oseas se toma la figura del matrimonio y Dios le envía a Oseas para representar gráficamente es el adulterio del pueblo de Dios yendo detrás de otros dioses. Dios le llama a que busque una mujer de fornicación, una mujer del mundo, uno que iba detrás de sus amantes. Y entonces, en esta representación, es interesante que Dios dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Una mujer que recibe del esposo todas las cosas, la comida, el alimento, su sustento y su ropa y todos sus gustos, pero que se los dedica a sus amantes, a otra persona. Y esa es la representación del hombre delante de Dios. Eh, y Dios quiere que nosotros le honremos a Él con nuestros bienes, con nuestra personalidad, nuestros talentos, lo que Él nos dio, con nuestro tiempo, con todo lo que somos, amándole de todo corazón a Él. Eh, lo que es extraño, lo que es extra o afuera de nosotros, no sirve. Y Dios lo rechaza. Dios excluye entonces, la exclusión de Dios es a aquellos dioses que nos desvían, que nos apartan y que no es Él a quien estamos dándole nuestro tiempo y nuestra vida. Ningún Dios falso satisface plenamente los anhelos del alma. Dijo San Agustín, oh Dios, tú nos has hecho para ti y nuestra alma no hallará reposo hasta hallarla en ti. Ese descanso que solamente Dios puede dar. Y quizás en nuestra experiencia esta falta de descanso, esta falta de propósito en la vida, es porque no estamos entregándole a Dios todo. ¿Qué es lo tercero? Primero Dios, que existe. Segundo,
no otros dioses que no sirven, que no tienen ningún propósito, que no tienen entidad, como solemos decir. Tercero, de mi vida, pero todo para Dios, todo para Dios. La calidad y el carácter del hombre es determinado por el objeto de su adoración. La adoración que nos lleva a tener una comunión con Dios y a tener y a obedecer su voluntad. Una adoración completa de todo corazón. Oye Israel, dice Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo mismo cuando le preguntaron a Jesús, Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y si en el plano humano a veces pensamos en esto de los celos, que no como algo malo, cuando nos casamos con Ana, eh, tomamos un compromiso delante de Dios. Y entonces que nos íbamos a respetar y que nos íbamos a amar y a buscar el uno al otro hasta que la muerte nos separe. Esto sin que sea que nos matemos el uno al otro. Eh, Entonces, bueno, hay una confianza. Ahora, si si ella me viera de la mano con otra persona, caminando por ahí, eh, no serían celos enfermizos, sino serían celos legítimos en la cuestión que me plantearía. Y esto es mutuo, esto es mutuo. Tenemos confianza, pero no debe haber ninguna señal ni nada que manifieste un desvío del corazón de esta voluntad de amar que se construye día tras día y que se mantiene día tras día. Nuestro Señor es igual, Él busca que nosotros le amemos de todo corazón, que nuestros ojos, como dijo Juan Luis Guerra, solo tengo ojos para ti. Bueno, que así sea también para decírselo al Señor. Ahora, hay personas, alguien escribió en un comentario muy viejo, decía, hay un número de hombres y mujeres que parecen mirar a la nada. En lugar de orar, planifican ellos. En lugar de aspirar a la perfección en lo alto, abrigan sus propios ideales. En lugar de confiar con dependencia infantil a un poder superior fuera de ellos mismos, se abren camino ellos resueltamente. En lugar de abrir su espíritu a la relación con el Altísimo, piensan mucho. En lugar de echar sus cargas sobre Dios, la echan sobre sus propios hombros. La idea es que Dios nos incluye a nosotros, excluye a otros dioses para que nosotros tengamos esta comunión íntima con Él y seamos de esta manera victoriosos. Hablamos de inclusión y de exclusión. Eh, ¿Qué somos? A ver, uno podría decir, somos ateos, somos del teísmo o somos del politeísmo. No somos ateos porque creemos en un Dios personal. Somos teístas porque creemos en un Dios que se reveló en su palabra. Y no somos politeístas porque no tenemos muchos dioses, tenemos un solo Dios. La inclusión. Somos incluidos por Dios para transitar, para andar en el río de su vida. Y somos de la exclusión de Dios porque no tenemos otros dioses más que el único Dios. Y si alguien dijo que esto es demasiado exclusivista, que Dios sea así, que es demasiado estrecho en esta época
cuando estamos hablando de más amplitud, de un pensamiento más liberal y todo lo demás. Este no es el pensamiento que tienen en en el cajero, en el home banking, en el teléfono. Si uno no marca el número, si uno no marca la clave alfanumérica como corresponde, no podemos hacer ninguna transacción. Y el único camino para transitar en relación a la vida es una buena relación con Dios, creer que Dios existe, creer que Él es galardonador de los que le buscan, responderle a Él en amor por Cristo Jesús de todo corazón. Y esa palabra, Jesucristo, es la puerta que nos lleva a estas bendiciones en la vida aquí y más allá. Padre, te buscamos a ti, queremos aprender a echar todas nuestras cargas sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Queremos darte el tiempo y adorarte. Como dijo Martín Lutero también, oh Dios, lo que el hombre piensa cuando se levanta, cuando anda durante el día y al acostarse, ese pensamiento que está eh, preeminentemente en su corazón, ese es su Dios. Y nosotros queremos que ese seas tú, que tú seas nuestro Dios, para la gloria tuya. En tu nombre, oh Dios. Amén.